Durante 6 años mi madre me estuvo drogando con medicamentos psiquiátricos sin mi conocimiento. Y cuando lo descubrí y los dejé, ella le dijo al psiquiatra que estaba teniendo un brote psicótico e intentó hacerme internar. El mareo constante que había dominado mi existencia durante al menos 6 años se intensificó súbitamente aquella mañana de jueves, cuando intenté levantarme de nuestra cama y tuve que sujetarme firmemente a la mesita de noche de madera para evitar colapsar completamente en el piso del dormitorio, mientras Rodrigo observaba preocupado desde el otro lado preguntando por milésima vez si no debería finalmente ver a un especialista sobre aquellos síntomas inexplicables. Los médicos generales habían estado tratando superficialmente con diagnósticos vagos de estrés crónico, ansiedad generalizada o simplemente fatiga acumulada de la vida moderna, ocupada sin investigar jamás profundamente las causas reales de aquel deterioro físico progresivo que estaba gradualmente transformando a una mujer previamente activa y saludable en una versión pálida y exhausta, constantemente luchando contra una niebla mental. Esa niebla dificultaba concentrarme, recordar cosas, y especialmente funcionar normalmente en actividades diarias que deberían haber sido automáticas y sin esfuerzo. Mis 35 años de existencia construidos meticulosamente sobre fundamentos de una carrera prometedora como arquitecta, trabajando en una firma respetada, un matrimonio aparentemente estable de 8 años con Rodrigo, y especialmente sobre la certeza reconfortante de que comprendía mi propia salud física y mental razonablemente bien, finalmente comenzaban a desmoronarse bajo el peso creciente de síntomas que no tenían sentido lógico cuando se consideraban colectivamente. Fatiga extrema incluso después de noches completas de sueño, dificultad creciente procesando información simple en el trabajo. Esto resultaba en errores profesionales embarazosos que nunca había cometido antes. Cambios de humor inexplicables oscilando dramáticamente entre apatía emocional profunda y ansiedad paralizante sin desencadenantes identificables. Y especialmente esa sensación persistente de vivir dentro de un acuario, donde la realidad externa llegaba filtrada y distorsionada. Esas capas invisibles separaban mi conciencia del mundo concreto a mi alrededor. Rodrigo había estado insistiendo gentilmente durante meses en que algo estaba fundamentalmente mal, más allá del simple estrés ocupacional o ansiedad situacional que los médicos generales diagnosticaban superficialmente durante consultas de 15 minutos, enfocadas en prescribir medicamentos ansiolíticos leves en lugar de investigar las causas subyacentes de aquel deterioro progresivo. Pero parte de mí resistía a admitir que quizás necesitaba evaluación psiquiátrica más profunda, porque llevaba estigma internalizando sobre enfermedad mental, heredado de décadas de mensajes sociales sutiles, caracterizando a personas que necesitaban ayuda psicológica como fundamentalmente débiles o defectuosas en lugar de simplemente seres humanos enfrentando desafíos neurológicos legítimos que merecían tratamiento compasivo basado en evidencia científica sólida. La decisión que finalmente cambió completamente la trayectoria de mi vida ocurrió en una tarde calurosa de martes, cuando la doctora Renata, una médica de familia, quien había comenzado a atenderme recientemente después de un cambio de seguro médico, observó cuidadosamente durante una consulta de seguimiento rutinaria que el conjunto específico de síntomas que reportaba: fatiga extrema, desorientación mental, temblores sutiles en las manos y especialmente esa cualidad particular de desconexión cognitiva, que yo describía como una niebla permanente rodeando mis pensamientos, se asemejaba al patrón característico de efectos secundarios de medicamentos psicotrópicos pesados, en lugar de síntomas primarios de un trastorno mental o físico genuino, que justificaría prescripciones adicionales, sin investigación más profunda en posibles causas relacionadas con medicamentos o tóxicas. Carolina, sé que esto puede sonar extraño, considerando que me has dicho repetidamente que no tomas ningún medicamento además de vitaminas ocasionales, pero necesito preguntarte algo importante. Comenzó la doctora Renata con esa combinación particular de profesionalismo médico e intuición humana que caracterizaba a doctores verdaderamente excepcionales, quienes habían aprendido a través de décadas de práctica a confiar en sus instintos cuando los patrones clínicos no tenían sentido completo a través de lentes diagnósticas convencionales. Me gustaría solicitar un panel toxicológico completo, incluyendo pruebas específicas para la presencia de medicamentos psiquiátricos como benzodiazepinas, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo, que podrían explicar los síntomas que has estado experimentando durante tanto tiempo sin un diagnóstico definitivo o tratamiento efectivo que realmente mejore tu calidad de vida en lugar de simplemente enmascarar problemas subyacentes.
La sugerencia de la doctora Renata sobre realizar pruebas toxicológicas para medicamentos, que estaba absolutamente segura, nunca había consumido conscientemente. Parecía inicialmente extraña e innecesaria, pero algo en la seriedad profesional con la que presentó esa recomendación me convenció de aceptar las pruebas incluso sin comprender completamente la lógica detrás de esa investigación aparentemente aleatoria de sustancias que lógicamente no deberían estar presentes en mi sistema. Durante los siguientes 5 días, mientras esperaba resultados de laboratorio, continué mi rutina de trabajo normal, intercalada con cenas regulares en casa de mi madre Marta, quien insistía amorosamente en preparar comidas elaboradas para mí y Rodrigo, al menos 3 veces por semana, alegando preocupación materna sobre mi salud deteriorada. Y la necesidad de asegurar que estaba recibiendo nutrición adecuada a través de comidas caseras preparadas con ingredientes frescos, y especialmente con el amor incondicional de una madre devota, cuidando a una hija claramente pasando por un periodo difícil. La llamada telefónica de la doctora Renata que recibí en una mañana gris de lunes. Mientras estaba sentada sola en la oficina de arquitectura intentando concentrarme en planos arquitectónicos que nadaban incomprensiblemente ante mis ojos a través de esa familiar niebla mental, instantáneamente transformó mi comprensión completa de la realidad que había habitado inconscientemente durante al menos 6 años. Carolina, necesito que vengas a la oficina inmediatamente para discutir los resultados del panel toxicológico porque encontramos algo extremadamente preocupante que requiere acción urgente, dijo la doctora Renata en una voz controlada pero obviamente cargada de seriedad profunda que hizo que mi corazón se acelerara anticipando noticias devastadoras sobre salud comprometida o enfermedad seria no diagnosticada. Cuando finalmente me senté en la silla tapizada en la oficina médica 30 minutos después, habiendo cruzado toda la ciudad en un estado de ansiedad creciente sobre qué posibles descubrimientos médicos esperaban revelación, la doctora Renata se posicionó detrás del escritorio organizando papeles metódicamente. Antes de mirar directamente a mis ojos, con una expresión que combinaba compasión profesional con indignación apenas contenida sobre la situación que estaba a punto de revelar. Carolina, los resultados toxicológicos muestran presencia significativa de 3 medicamentos psiquiátricos diferentes en tu sistema. Un antipsicótico atípico, usado principalmente para tratar esquizofrenia y trastorno bipolar. Una benzodiazepina de alta potencia generalmente prescrita para ansiedad severa. Y un estabilizador del ánimo comúnmente usado para controlar episodios maníacos. Explicó con claridad clínica, que contrastaba drásticamente con la incredulidad absoluta, dominando mi mente, procesando la imposibilidad de esa información. El silencio que dominó la oficina médica durante largos segundos, después de la revelación de la doctora Renata fue tan denso y opresivo que sentí físicamente el peso de esas palabras imposibles flotando en el aire acondicionado artificial entre nosotras, mientras mi conciencia luchaba frenéticamente por construir explicaciones racionales. Sobre cómo 3 medicamentos psiquiátricos pesados que nunca había consumido conscientemente podían estar circulando por mi sistema causando todos aquellos síntomas debilitantes que doctores anteriores habían atribuido vagamente a estrés o ansiedad, en lugar de reconocer el patrón obvio de envenenamiento crónico por medicamentos. Doctora, esto es absolutamente imposible porque no tomo ninguno de esos medicamentos. Nunca he sido diagnosticada con ninguna condición psiquiátrica que justificaría prescripciones de ese tipo, y especialmente siempre he sido extremadamente cuidadosa sobre qué sustancias pongo en mi cuerpo, incluyendo evitar incluso medicamentos de venta libre como analgésicos comunes, a menos que sea absolutamente necesario. Protesté en una voz que progresivamente aumentaba en volumen impulsada por confusión, transformándose rápidamente en pánico sobre las implicaciones de ese descubrimiento médico imposible. La doctora Renata permaneció en silencio brevemente, permitiéndome procesar el shock inicial antes de continuar con análisis clínico, que revelaba años de experiencia identificando patrones sospechosos, sugiriendo situaciones más allá de simples errores médicos o diagnósticos equivocados. Carolina, las concentraciones de estos medicamentos en tu sangre sugieren administración regular y sostenida durante un periodo prolongado, probablemente años, basándose en cómo tu sistema demuestra adaptación metabólica. Característica de exposición crónica, explicó metódicamente. Esto no es el resultado de contaminación accidental o un error de prescripción único, sino más bien un patrón consistente con alguien administrando deliberadamente estos medicamentos sin tu conocimiento o consentimiento consciente, lo cual constituye un crimen serio de envenenamiento, o asalto químico dependiendo de la legislación de jurisdicción específica.
Las palabras de la doctora Renata sobre administración deliberada y sostenida de medicamentos psiquiátricos pesados sin mi conocimiento crearon una realidad alternativa tan perturbadora e incomprensible que inicialmente mi mente simplemente se negó a procesar completamente las implicaciones de esa posibilidad. ¿Quién tendría acceso lo suficientemente regular a mi comida o bebida para sostener envenenamiento crónico durante años? ¿Quién poseería una motivación tan bizarra y cruel para deliberadamente incapacitar a alguien a través de medicamentos que causaban exactamente los síntomas debilitantes que había experimentado progresivamente durante al menos 6 años? Gradualmente transformando a una mujer funcional en una versión confundida y exhausta, constantemente luchando contra niebla mental inexplicable. La respuesta obvia pero absolutamente impensable estaba comenzando a emerger reticentemente de mi subconsciente, donde había permanecido enterrada bajo capas de negación protectora. Mi propia madre Marta. Era la única persona con acceso consistente a mis comidas, a través de aquellas cenas regulares 3 veces por semana, que insistía amorosamente en preparar alegando preocupación materna sobre mi nutrición adecuada. La náusea física que acompañó esa realización devastadora sobre posible responsabilidad materna por mi envenenamiento crónico fue tan intensa que tuve que correr al baño de la oficina vomitando violentamente mientras procesaba la traición fundamental de confianza filial que había sido sistemáticamente violada durante años a través de actos deliberados disfrazados como cuidado materno amoroso. Cuando finalmente regresé a la oficina con cara pálida y manos temblando incontrolablemente, la doctora Renata había preparado un vaso de agua y especialmente había comenzado a documentar metódicamente toda la situación en registros médicos oficiales que serían cruciales para investigaciones subsecuentes sobre la fuente de aquel envenenamiento crónico por medicamentos y especialmente sobre la responsabilidad criminal de quien estaba perpetrando aquel abuso químico sostenido. Carolina, necesito informarte que como profesional médica, tengo una obligación legal de reportar casos sospechosos de abuso o envenenamiento a autoridades apropiadas. Pero antes de hacer cualquier denuncia formal, necesito que consideres cuidadosamente quién tendría tanto acceso regular a tu comida como posible motivación para administrar estos medicamentos específicos. Sin tu conocimiento, dijo la doctora. Renata con gentileza firme que reconocía la sensibilidad emocional de esa investigación, mientras simultáneamente mantenía enfoque profesional en descubrir verdad objetiva sobre la fuente del envenenamiento. Durante los siguientes 20 minutos, detallé mi rutina semanal incluyendo cenas regulares en casa de Marta. Y especialmente mencioné que mi madre tenía un historial de comportamiento controlador sobre mi vida, que había intensificado progresivamente después de mi matrimonio con Rodrigo hace 8 años, como si resentiera la pérdida de influencia directa sobre las decisiones de la hija adulta al establecer una familia independiente. La expresión de la doctora. Renata cambió sutilmente de preocupación profesional a algo más oscuro que sugería reconocimiento de un patrón familiar de casos similares que probablemente había encontrado durante décadas de práctica médica, tratando víctimas de abuso familiar en sus manifestaciones más insidiosas y difíciles de detectar. Carolina, necesito preguntarte algo delicado. ¿Tu madre alguna vez ha mostrado interés inusual en temas de salud mental? ¿Tiene acceso a medicamentos psiquiátricos a través de sus propias prescripciones o las de otras personas? ¿O especialmente alguna vez ha sugerido que deberías buscar tratamiento psiquiátrico incluso cuando tú no percibías necesidad de tal intervención? Cuestionó con cuidado evidente, tratando de no plantar sugerencias, pero simultáneamente guiando la investigación hacia territorios que la experiencia clínica sugería eran relevantes para comprender dinámicas familiares potencialmente tóxicas. La pregunta de la doctora Renata despertó un recuerdo específico que había permanecido enterrado en mi subconsciente como un detalle irrelevante, pero que ahora asumía significado siniestro retrospectivamente, aproximadamente 6 años antes, coincidiendo exactamente con el inicio de mis síntomas inexplicables. Marta había mencionado casualmente durante una cena familiar que estaba tomando medicamentos psiquiátricos prescritos por un especialista para tratar ansiedad e insomnio crónico. Y especialmente había comentado repetidamente durante los meses siguientes que quizás yo debería considerar ver al mismo psiquiatra, porque claramente estaba mostrando signos de estrés que podrían beneficiarse de intervención farmacológica apropiada. En ese momento interpreté esos comentarios como preocupación materna legítima sobre mi bienestar. Pero ahora con la perspectiva devastadora proporcionada por el descubrimiento toxicológico,
Ese recuerdo revelaba el posible origen de los medicamentos que alguien había administrado secretamente durante años a través de comida cuidadosamente preparada, servida 3 veces semanalmente bajo el pretexto de amor materno incondicional. Doctora Renata, creo que sé quién puede haber hecho esto y por qué. Pero necesito confirmar antes de hacer acusaciones tan serias contra mi propia madre. Logré articular en una voz controlada, a pesar del caos emocional interno, amenazando explotar en colapso completo. Necesito ir a casa inmediatamente y confrontar a Rodrigo sobre si él también notó un patrón sospechoso en mis síntomas empeorando consistentemente después de cenas en casa de mi madre, y especialmente necesito planear cómo abordar esta situación imposible donde descubrí que la persona que debería protegerme, por sobre todo, aparentemente pasó años sistemáticamente envenenándome, por razones que aún no puedo comprender completamente. La doctora Renata asintió comprensivamente, pero rápidamente advirtió sobre la necesidad de actuar cautelosamente para evitar confrontaciones directas potencialmente peligrosas con una persona claramente capaz de comportamiento manipulador extremo, sostenido durante años, sin mostrar remordimiento o hesitación. El viaje de regreso a casa fue una experiencia surrealista donde la realidad familiar que había habitado inconscientemente durante 35 años de existencia estaba siendo sistemáticamente deconstruida y reemplazada con una versión alternativa perturbadora donde una madre amorosa era en realidad la perpetradora de abuso químico crónico. Diseñado para incapacitar a su hija a través de medicamentos que causaban exactamente los síntomas que había atribuido vagamente a estrés o ansiedad, en lugar de reconocer como evidencia de envenenamiento deliberado. Cada recuerdo de cena en casa de Marta fue reinterpretado a través de una nueva y devastadora lente. Aquellos platos elaborados preparados con tanto cuidado aparente. No eran expresiones de amor materno, sino más bien vehículos para administración secreta de medicamentos, que gradualmente destruyeron mi capacidad cognitiva, estabilidad emocional y especialmente funcionamiento profesional, transformando a una arquitecta competente en una versión confundida y exhausta, incapaz de ejecutar tareas simples sin esfuerzo extraordinario. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a Rodrigo trabajando remotamente en la oficina del hogar, e inmediatamente sin ninguna preparación emocional adecuada, comencé a relatar frenéticamente el descubrimiento toxicológico, y especialmente la sospecha creciente sobre la responsabilidad de Marta por años de envenenamiento sistemático, disfrazado como cuidado materno. Rodrigo permaneció en silencio conmocionado, procesando la información imposible que estaba vertiendo rápidamente a través de un torrente verbal desorganizado impulsado por adrenalina, y especialmente por la necesidad urgente de validación externa sobre la realidad objetiva de esa situación, en lugar de ser simplemente un delirio paranoico, que mi mente traumatizada estaba fabricando como mecanismo de defensa psicológica contra una verdad aún más perturbadora sobre deterioro mental genuino sin causa externa identificable. Carolina, esto explica absolutamente todo sobre el patrón que había notado, pero nunca verbalicé, porque parecía demasiado conspirativo para ser realidad actual. Rodrigo finalmente respondió en una voz controlada, pero obviamente cargada de furia creciente. Tus síntomas siempre empeoraban dramáticamente en las 24 horas siguientes a cenas en casa de tu madre. Te volvías especialmente confundida y desorientada exactamente en los días siguientes a aquellas comidas elaboradas que ella insistía tanto en preparar. Personalmente, sin permitir a nadie ayudar en la cocina, y especialmente Marta siempre mostraba interés peculiar en saber en detalle cómo te sentías después de comer su comida, como si estuviera monitoreando la efectividad de dosificaciones administradas secretamente a través de aquellos platos cuidadosamente preparados. La validación de Rodrigo sobre el patrón sospechoso que había observado independientemente pero nunca mencionó, ofreció confirmación devastadora de que la sospecha sobre responsabilidad materna no era simplemente paranoia inducida por el trauma de descubrir envenenamiento por medicamentos, sino más bien una conclusión lógica basada en evidencia circunstancial, que toda convergía señalando hacia la misma fuente imposible e impensable. La decisión sobre cómo proceder confrontando directamente a Marta versus simplemente cortando contacto y reportando a autoridades sin darle oportunidad de ofrecer explicaciones o justificaciones era emocionalmente compleja, porque una parte significativa de mí aún resistía a aceptar completamente que mi propia madre me había envenenado deliberadamente durante años, por motivaciones que permanecían oscuras, pero ciertamente involucrarían niveles profundos de patología psicológica o malicia calculada e incomprensible a través de lentes de relación materna normal y saludable. Rodrigo, necesito ir a confrontar a mi madre ahora mismo.
y exigir explicaciones sobre por qué hizo esto durante tantos años, arruinando mi salud, carrera y especialmente nuestra calidad de vida marital a través de síntomas debilitantes que atribuía a fracasos personales, en lugar de reconocer como resultado de envenenamiento deliberado. Declaré con determinación impulsiva nacida de furia que finalmente superó el shock paralizante inicial. Rodrigo inmediatamente objetó con preocupación legítima sobre seguridad personal, al confrontar directamente a una persona claramente capaz de comportamiento manipulador extremo y sostenido, pero eventualmente acordó acompañarme, asegurando que al menos habría un testigo presente durante una confrontación que podría potencialmente escalar a violencia. Si Marta percibía que el control elaborado que había mantenido durante años finalmente estaba siendo expuesto y desafiado a través de evidencia médica irrefutable sobre la presencia de medicamentos que había administrado secretamente. El viaje a casa de Marta, ubicada en un vecindario residencial tranquilo, donde crecí durante una infancia aparentemente normal y feliz. Fue un trayecto físicamente corto, pero emocionalmente devastador, donde cada cuadra familiar evocaba recuerdos de décadas de relación materna que necesitaban ser completamente reinterpretados a través de una nueva y perturbadora lente sobre una madre que aparentemente nunca había sido la persona amorosa y protectora que creía conocer íntimamente, sino más bien una manipuladora calculada, capaz de perpetrar abuso químico crónico contra su propia hija, por motivaciones que permanecían misteriosas, pero ciertamente serían reveladas durante la confrontación inminente que transformaría irreversiblemente la naturaleza de todas las relaciones familiares futuras, independientemente de qué explicaciones o justificaciones Marta pudiera ofrecer por comportamiento tan inexplicable y cruel. Cuando llegué a casa de Marta, ubicada 3 cuadras más allá de nuestra residencia, aquella tarde cargada de tensión eléctrica, donde cada segundo parecía durar eternidades, mientras mi mente procesaba frenéticamente las implicaciones devastadoras del descubrimiento toxicológico, que transformó completamente mi comprensión sobre 6 años de síntomas debilitantes erróneamente atribuidos a estrés o ansiedad, encontré a mi madre sentada tranquilamente en el porche externo de la casa familiar, donde crecí durante una infancia aparentemente normal, bebiendo té helado como si fuera una tarde común en lugar de un momento, que definiría irreversiblemente la naturaleza de todas las relaciones familiares futuras. La expresión en el rostro de Marta cuando me vio acercarme acompañada de Rodrigo cambió sutilmente de sorpresa inicial a algo más calculado que sugería que había anticipado eventualmente esta confrontación sobre medicamentos administrados secretamente durante años. A través de comidas cuidadosamente preparadas, servidas 3 veces semanalmente bajo el pretexto de amor materno incondicional, pero claramente no esperaba que el descubrimiento ocurriera tan pronto o a través de métodos tan científicamente irrefutables como un examen toxicológico revelando la presencia de 3 medicamentos psiquiátricos pesados circulando por mi sistema sanguíneo. Carolina, qué sorpresa verte aquí a mitad de semana cuando normalmente estás ocupada con trabajo en la oficina de arquitectura, comenzó Marta con ese tono particular de cordialidad falsa que había aprendido a través de décadas a reconocer como una máscara social cubriendo manipulaciones calculadas subyacentes. Rodrigo también está aquí. Imagino que han venido a hablar sobre algo importante que no podía esperar hasta nuestra cena regular del viernes. La mención casual de las cenas regulares, donde había envenenado sistemáticamente a su propia hija durante al menos 6 años, hizo que mi estómago se revolviera violentamente mientras luchaba por mantener la compostura emocional, necesaria para confrontación racional. Marta, necesitamos hablar inmediatamente sobre algo extremadamente serio que descubrí hoy a través de pruebas médicas. Logré articular en una voz controlada, a pesar de mis manos visiblemente temblando sosteniendo el sobre, conteniendo resultados toxicológicos, que probaban categóricamente la presencia de medicamentos, que nunca había consumido conscientemente. ¿Puedo entrar a la casa o prefieres que tengamos esta conversación aquí en el porche donde vecinos pueden potencialmente escuchar detalles sobre prácticas criminales que aparentemente perpetraste contra mí durante años, sin ninguna hesitación o remordimiento aparente? El tono deliberadamente confrontacional fue calculado para establecer inmediatamente la seriedad de la situación, y especialmente para observar las reacciones iniciales de Marta, cuando directamente confrontada con acusaciones sobre envenenamiento sistemático. La expresión de Marta se endureció perceptiblemente procesando mis palabras cargadas de acusación implícita sobre comportamiento criminal, pero rápidamente recuperó compostura manipuladora, ajustando estratégicamente la máscara de madre preocupada e injustamente atacada por una hija ingrata demostrando comportamiento agresivo inexplicable. Carolina,
No sé qué estás insinuando con estas acusaciones dramáticas sobre prácticas criminales, pero sugiero que entres a la casa y expliques calmadamente qué está pasando en lugar de hacer una escena en mi porche, donde vecinos realmente pueden escuchar y formar impresiones completamente equivocadas sobre nuestra dinámica familiar. Respondió en un tono que intentaba sonar razonable, pero llevaba una amenaza subyacente sobre potenciales consecuencias sociales. De confrontación pública. Entramos a la casa familiar cruzando por la sala decorada con muebles que permanecían prácticamente sin cambios desde mi infancia, cada objeto evocando recuerdos de décadas de vida familiar que necesitaban ser completamente reinterpretados a través de una nueva y devastadora lente sobre una madre que aparentemente nunca había sido. La persona amorosa y protectora que creía conocer íntimamente durante 35 años de existencia. Marta se sentó en su sillón favorito posicionado estratégicamente para dominar visualmente la habitación, creando una dinámica de poder donde ocupaba una posición elevada mientras visitantes permanecían en sofás más bajos. Pero esta vez, elegí permanecer de pie negándome a participar en esa coreografía manipuladora de dominancia espacial. Explícame, Marta, cómo 3 medicamentos psiquiátricos diferentes terminaron circulando en mi sistema sanguíneo, como reveló el examen toxicológico completo que mi médica de familia solicitó específicamente. Porque los síntomas que experimenté durante 6 años se asemejaban al patrón característico de envenenamiento crónico por medicamentos en lugar de trastorno mental genuino. Comencé metódicamente removiendo documentación médica del sobre y colocando papeles en la mesa de centro donde Marta sería forzada a visualizar evidencia concreta sobre los crímenes que había perpetrado sistemáticamente. Los medicamentos identificados incluyen un antipsicótico atípico usado para tratar esquizofrenia, una benzodiazepina de alta potencia para ansiedad severa y un estabilizador del ánimo para episodios maníacos, ninguno de los cuales me fue prescrito por ningún doctor legítimo durante toda mi vida adulta. El silencio que dominó la habitación después de mi presentación de evidencia toxicológica fue tan denso y cargado de tensión que sentí físicamente el peso de ese momento transformador flotando en el aire acondicionado artificial entre nosotras, mientras observaba la expresión de Marta cambiando a través de una secuencia reveladora de microexpresiones. Sorpresa inicial sobre el descubrimiento, cálculo rápido sobre posibles estrategias de negación o justificación, y finalmente, resignación parcial al darse cuenta de que evidencia médica era demasiado concreta para ser simplemente refutada a través de mentiras directas, características o manipulaciones verbales que normalmente empleaba para controlar narrativas familiares. Carolina, no sé cómo esos medicamentos aparecieron en tus pruebas, pero ciertamente hay explicaciones racionales que no involucran acusaciones absurdas sobre tu propia madre, envenenándote deliberadamente durante años. Finalmente respondió Marta en una voz que intentaba mantener un tono de indignación ofendida, pero traicionaba nerviosismo creciente, a través de pequeñas vacilaciones y ajustes posturales indicando incomodidad psicológica. Quizás el laboratorio cometió un error mezclando tus muestras con las de otro paciente, o quizás inconscientemente consumiste medicamentos de alguna fuente que no recuerdas claramente debido a los síntomas de confusión que has estado experimentando en años recientes. El intento transparente de Marta de plantar dudas sobre la confiabilidad de resultados de laboratorio o sobre mi propia memoria reveló exactamente el patrón manipulador que había observado durante décadas, pero nunca reconocí completamente como evidencia de patología psicológica profunda, en lugar de simplemente rasgos de personalidad controladora, que muchas madres demuestran en grados variables. Marta, las concentraciones de estos medicamentos en mi sangre indican administración regular y sostenida durante un periodo prolongado, probablemente años como la doctora explicó basándose en adaptación metabólica de mi sistema. Continué implacablemente negándome a permitirle desviar responsabilidad, a través de teorías conspirativas inverosímiles sobre errores de laboratorio. La única persona con acceso consistente y regular a mis comidas durante exactamente este periodo fuiste tú a través de aquellas cenas semanales que insistías tanto en preparar personalmente sin permitir a nadie ayudar en la cocina. Rodrigo, quien había permanecido en silencio observando esa confrontación inicial, finalmente intervino con un análisis que conectaba evidencia circunstancial que había notado independientemente, pero nunca verbalizado, porque parecía demasiado conspirativo para representar realidad objetiva. Marta, durante años observé un patrón consistente, donde Carolina se volvía especialmente confundida y desorientada en las 24 horas siguientes a cenas en tu casa, y tú siempre mostraste interés peculiar en monitorear detalladamente cómo se sentía después de comer tus comidas elaboradas,
exactamente como alguien administrando medicamentos secretamente haría para evaluar la efectividad de dosificaciones aplicadas. Declaró con firmeza que me sorprendió incluso a mí con la contundencia de la acusación directa. La expresión de Marta cambió drásticamente al darse cuenta de que tanto yo como Rodrigo habíamos llegado independientemente a la misma conclusión inevitable sobre su responsabilidad por el envenenamiento crónico, eliminando la posibilidad de continuar negando. A través de explicaciones alternativas inverosímiles o manipulaciones verbales que podrían funcionar contra solo una persona dudando de su propia cordura mental. Ustedes dos claramente se han unido para construir una narrativa paranoica sobre mí, basada en coincidencias interpretadas a través de una lente de sospecha en lugar de amor familiar. Intentó contraatacar apelando a lealtades emocionales que tradicionalmente funcionaban para controlar el comportamiento de miembros familiares a través de culpa manufacturada. ¿Qué tipo de hija acusa a su propia madre de un crimen tan atroz como envenenamiento deliberado basándose solo en resultados de pruebas que podrían tener múltiples explicaciones inocentes? El tipo de hija que pasó 6 años de su vida luchando contra síntomas debilitantes que arruinaron su carrera profesional, relación marital y especialmente calidad de vida general, mientras doctores atribuían vagamente problemas a estrés, sin investigar jamás la posibilidad de envenenamiento por medicamentos porque confianza básica en familia. Sugería que tal investigación sería innecesaria y paranoica. Respondí con furia creciente, que finalmente superó años de condicionamiento psicológico a siempre priorizar paz familiar sobre verdad objetiva. El tipo de hija que descubrió a través de evidencia médica irrefutable que la persona que debería protegerla por sobre todo estaba en realidad pasando años deliberadamente incapacitándola a través de medicamentos psiquiátricos pesados, administrados secretamente por motivaciones que aún no comprendo completamente, pero ciertamente descubriré. Marta permaneció en silencio durante largos momentos, aparentemente procesando cálculo estratégico sobre si continuar negando responsabilidad, arriesgando escalada legal basada en evidencia ya recolectada, o si cambiar de táctica ofreciendo justificaciones que pudieran potencialmente minimizar percepción de malicia deliberada, transformando crímenes en acciones motivadas por preocupación materna distorsionada. Carolina, si administré esos medicamentos en tu comida, fue solo porque estaba genuinamente preocupada por tu salud mental deteriorándose progresivamente y tú te negabas a buscar tratamiento psiquiátrico apropiado a pesar de signos obvios de que necesitabas intervención farmacológica. Finalmente admitió con reformulación calculada, caracterizando envenenamiento criminal como cuidado materno bien intencionado, si éticamente cuestionable. La admisión parcial de Marta sobre haber medicado deliberadamente a su propia hija sin su consentimiento o conocimiento, incluso envuelta en justificaciones sobre preocupaciones maternas legítimas, finalmente confirmó más allá de cualquier duda razonable que mi propia madre había perpetrado abuso químico sistemático durante años, destruyendo mi salud física, capacidad cognitiva y funcionamiento profesional a través de acciones calculadas, disfrazadas como amor incondicional. Acabas de admitir verbalmente ante un testigo que administraste medicamentos psiquiátricos pesados en mi comida sin mi consentimiento o conocimiento durante un periodo prolongado. Declaré con claridad deliberada, asegurando que Rodrigo registrara mentalmente esa confesión crucial para documentación legal subsecuente. Esto no es cuidado materno, es un crimen serio de envenenamiento que resultará en consecuencias legales severas independientemente de qué justificaciones distorsionadas construiste internamente para racionalizar comportamiento tan obviamente abusivo y criminal. La atmósfera en la habitación cambió dramáticamente cuando Marta se dio cuenta de que había confesado inadvertidamente un crimen mientras intentaba minimizar percepción de malicia a través de recontextualización como preocupación materna, eliminando la posibilidad de continuar negando responsabilidad o construir defensas basadas en ambigüedad factual sobre quién había administrado los medicamentos encontrados en mi sistema. Carolina, no puedes realmente estar considerando procesar criminalmente a tu propia madre por acciones motivadas exclusivamente por amor y preocupación por tu bienestar, incluso si los métodos empleados fueron éticamente cuestionables. Marta intentó apelar a lealtades familiares tradicionales que históricamente funcionaban para suprimir conflictos a través de presión social sobre mantener armonía superficial independientemente de injusticias subyacentes. Piensa en qué haría esto a nuestra familia extendida, a relaciones con tus hermanos y especialmente a tu propia reputación comunitaria. Si la gente descubre que estás persiguiendo legalmente a tu madre anciana por simplemente intentar ayudarte, cuando te negabas a reconocer la necesidad de tratamiento psiquiátrico apropiado,
Destruiste 6 años de mi vida a través de envenenamiento sistemático que causó síntomas debilitantes, afectando cada aspecto de mi existencia diaria. Y ahora intentas manipular a través de amenazas sobre potenciales consecuencias sociales de buscar justicia legal por los crímenes que deliberadamente perpetraste. Respondí con convicción creciente, fortalecida por la validación externa de Rodrigo sobre la realidad objetiva de esa situación, en lugar de ser simplemente delirio paranoico que mi mente traumatizada estaría fabricando. Cualquier daño reputacional que nuestra familia experimente resultará exclusivamente de tus elecciones criminales de envenenar a tu propia hija, en lugar de simplemente hablar honestamente sobre preocupaciones que podrías tener sobre mi salud mental, buscando intervención a través de canales médicos legítimos. En lugar de asumir el rol de médica no calificada administrando medicamentos pesados, sin ninguna supervisión profesional apropiada sobre dosificaciones, interacciones medicamentosas o monitoreo de efectos secundarios potencialmente fatales, Rodrigo reforzó mi posición con una observación adicional que expandía el alcance de responsabilidad criminal de Marta. Más allá de simplemente administrar medicamentos sin consentimiento al territorio de negligencia médica peligrosa que podría haber resultado en consecuencias fatales. Marta, administraste 3 medicamentos psiquiátricos diferentes simultáneamente sin ningún conocimiento sobre interacciones medicamentosas potencialmente letales entre estas sustancias, sin monitorear efectos secundarios serios que estos medicamentos pueden causar, incluyendo problemas cardíacos y neurológicos, y especialmente sin ninguna evaluación médica apropiada sobre si Carolina realmente necesitaba intervención farmacológica en lugar de simplemente terapia psicológica o cambios de estilo de vida, analizó con precisión técnica. Característica de su personalidad analítica. Pusiste su vida en riesgo real a través de experimentación médica amateur, aparentemente motivada por necesidad de controlar a una hija adulta que había establecido vida independiente en lugar de permanecer dependiente de guía materna constante. La acusación de Rodrigo sobre motivaciones de control subyacentes a las justificaciones superficiales de Marta sobre preocupación materna aparentemente tocó un nervio psicológico profundo, porque su expresión cambió drásticamente de postura defensiva a algo más oscuro que revelaba capas de resentimiento acumulado sobre pérdida de influencia directa sobre mi vida después del matrimonio y establecimiento de familia independiente. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para mi hija, Rodrigo. Siempre supe que eventualmente la alejarías de mí transformando a Carolina en una versión diferente de quien era cuando crecía bajo mi guía cuidadosa, declaró Marta con hostilidad apenas contenida, que finalmente reveló motivaciones genuinas subyacentes al envenenamiento sistemático. Los medicamentos eran necesarios para ayudarla a ver claramente que estaba cometiendo errores en la vida al priorizar matrimonio y carrera sobre relación familiar con una madre que siempre puso sus intereses por encima de todo lo demás. La revelación impactante de que la motivación primaria de Marta para envenenar a su propia hija durante años no era genuinamente preocupación sobre salud mental, sino más bien resentimiento sobre pérdida de control. Cuando establecí vida adulta independiente, transformó completamente la naturaleza moral de esa situación de posible cuidado materno. Mal ejecutado a venganza calculada disfrazada como amor incondicional. Admitiste que deliberadamente administraste medicamentos para incapacitarme cognitivamente, esperando que la confusión mental resultante me hiciera más dependiente de ti, en lugar de continuar construyendo vida independiente con mi esposo. Articulé lentamente, asegurando que la gravedad de esa confesión fuera completamente registrada por todos los presentes. Esto no es amor materno, es el comportamiento de una persona con un trastorno psicológico serio que necesita controlar a otros a través de incapacitación química, cuando métodos manipuladores convencionales dejan de funcionar efectivamente. Marta se dio cuenta de que había revelado demasiado sobre verdaderas motivaciones subyacentes al envenenamiento sistemático, eliminando completamente la posibilidad de construir una defensa legal basada en preocupación materna bien intencionada, si mal ejecutada, y rápidamente intentó retirarse a territorio menos incriminador, a través de negación parcial de aquellas declaraciones reveladoras. Estás distorsionando mis palabras e intenciones a través de interpretaciones maliciosas, proyectando motivaciones siniestras en acciones que siempre fueron motivadas exclusivamente por amor incondicional, incluso si métodos específicos pudieron haber sido éticamente cuestionables en retrospectiva. Con el beneficio de análisis objetivo, intentó reformular con lenguaje cuidadosamente calibrado para minimizar admisiones criminales previas. Nunca intenté causar daño permanente a Carolina. Solo quería ayudarla a través de un periodo difícil de ajuste a matrimonio y demandas profesionales a través de apoyo farmacológico.
que doctores convencionales se negaban a proporcionar porque no comprendían la profundidad de desafíos que estaba enfrentando. Causaste 6 años de daño progresivo a mi salud física, capacidad cognitiva y funcionamiento profesional a través de administración no supervisada de medicamentos psiquiátricos pesados, cuyas dosificaciones, interacciones y efectos secundarios. No tenías calificación para monitorear apropiadamente. Respondí firmemente negándome a permitirle minimizar la gravedad de los crímenes a través de reformulaciones lingüísticas calculadas. Médicos de familia consultados durante estos años nunca prescribieron medicamentos psiquiátricos porque evaluaciones clínicas apropiadas no identificaron necesidad de intervención farmacológica. Pero tú decidiste unilateralmente que tu evaluación lega sobre mi salud mental era superior al juicio de múltiples profesionales médicos calificados que realizaron exámenes completos sin encontrar evidencia de trastornos que justificaran prescripciones de medicamentos. Rodrigo intervino nuevamente con una observación crucial sobre cómo el patrón de comportamiento de Marta, revelado durante esa confrontación, sugería necesidad de evaluación psiquiátrica de ella misma para determinar si estaba experimentando un trastorno de personalidad o deterioro cognitivo, afectando su juicio sobre consecuencias de sus acciones criminales. Marta. Una persona mentalmente saludable no elabora un esquema de 6 años para incapacitar sistemáticamente a su propia hija a través de medicamentos administrados secretamente, porque resiente pérdida de control cuando la hija adulta establece vida independiente, observó con precisión clínica. Tu comportamiento sugiere un trastorno psicológico serio que requiere evaluación y tratamiento profesional, en lugar de simplemente consecuencias legales por los crímenes perpetrados, aunque ambas intervenciones son necesarias para proteger a Carolina de daño futuro y para potencialmente ayudarte a reconectar con realidad objetiva. Sobre la naturaleza apropiada de relaciones familiares saludables entre adultos independientes. La sugerencia de Rodrigo sobre Marta necesitando evaluación psiquiátrica provocó una reacción defensiva intensa que aparentemente reveló un punto sensible sobre su propia salud mental que había proyectado en mí a través de administración forzada de medicamentos destinados a tratar condiciones que ella poseía, pero se negaba a reconocer en sí misma. No necesito evaluación psiquiátrica. Estoy perfectamente cuerda y capaz de tomar decisiones racionales sobre cuidado familiar a diferencia de Carolina, quien claramente estaba mostrando signos de inestabilidad mental progresiva durante años. Pero se negaba a buscar ayuda apropiada. Protestó con vehemencia excesiva que traicionaba ansiedad subyacente sobre la posibilidad de ser ella misma sometida a escrutinio psicológico, que podría revelar patologías que había negado durante décadas. Los medicamentos que administré eran exactamente aquellos prescritos a mí, por un psiquiatra competente para tratar condiciones legítimas, probando que eran seguros y apropiados para uso en situaciones de salud mental comprometida, como Carolina claramente estaba experimentando. La revelación inadvertida de Marta sobre haber usado sus propias prescripciones psiquiátricas como fuente de medicamentos administrados secretamente. En mis comidas finalmente proporcionó una explicación sobre acceso a las sustancias encontradas en el examen toxicológico, pero simultáneamente confirmó que estaba desviando medicamentos legítimamente prescritos para su propio uso al propósito criminal de envenenar a terceros sin supervisión médica apropiada. Acabas de admitir que desviaste medicamentos psiquiátricos prescritos a ti por un doctor que presumiblemente creía que solo tú consumirías estas sustancias según pautas terapéuticas apropiadas, y en cambio usaste esas prescripciones como un arsenal para envenenar a tu propia hija durante años, declaré con incredulidad creciente, sobre la profundidad de violación ética y legal que había perpetrado. Esto agrega una capa adicional de crímenes incluyendo desviación de sustancias controladas, fraude médico a través de obtener prescripciones bajo pretextos falsos, y especialmente violación de confianza fundamental entre doctor y paciente, quien presumiblemente estaba tratando tus condiciones genuinas en lugar de inadvertidamente proporcionar herramientas para que abusaras químicamente de miembros familiares. Marta finalmente se dio cuenta de que cada intento de justificar o minimizar sus acciones criminales solo resultaba en revelaciones adicionales sobre la profundidad y premeditación del envenenamiento sistemático, progresivamente eliminando cualquier posibilidad de construir una defensa legal viable basada en ignorancia, buena intención o circunstancias atenuantes que pudieran reducir responsabilidad criminal por daños causados durante 6 años de administración secreta de medicamentos pesados. Creo que esta conversación ha terminado y cualquier comunicación adicional debe ocurrir a través de abogados representando los intereses legales apropiados de ambos lados, declaró abruptamente levantándose del sillón
y gesticulando hacia la puerta, indicando que esperaba que Rodrigo y yo abandonáramos su casa inmediatamente. Sin continuar una confrontación que estaba progresivamente revelando más evidencia incriminatoria. Claramente vinieron aquí no para conversación honesta sobre resolución familiar, sino más bien para extraer confesiones que puedan usar en procedimientos legales próximos, demostrando mala fe fundamental que invalida cualquier pretensión de preocupación sobre bienestar familiar en lugar de simplemente venganza legal. Vinimos aquí ofreciendo una oportunidad para que explicaras voluntariamente las motivaciones y circunstancias del envenenamiento sistemático antes de que iniciáramos procedimientos legales formales. Pero tus respuestas confirmaron no solo responsabilidad criminal, sino también ausencia completa de remordimiento genuino o reconocimiento sobre la gravedad de daños causados a través de 6 años de abuso químico deliberado. Respondí manteniendo mi posición física en el centro de la habitación, negándome a ser expulsada antes de establecer claramente consecuencias futuras de sus elecciones criminales. Recibirás notificación formal de mi abogada durante las próximas 24 horas sobre procesamiento criminal por envenenamiento, desviación de sustancias controladas, y especialmente sobre una solicitud de orden de restricción previniendo cualquier contacto futuro conmigo hasta que un tribunal determine si representas peligro continuo, basándose en evaluación psiquiátrica obligatoria, que será solicitada como parte de medidas protectoras. La mención de orden de restricción y evaluación psiquiátrica obligatoria finalmente provocó una reacción emocional genuina de Marta, más allá de las manipulaciones calculadas que había empleado durante la mayor parte de esa confrontación imposible, aparentemente revelando miedo real sobre la posibilidad de perder completamente control sobre narrativas familiares, y especialmente sobre el potencial de ser oficialmente diagnosticada con un trastorno psicológico que había proyectado en mí durante años a través de administración forzada de medicamentos destinados a tratar condiciones que ella poseía, pero se negaba a reconocer. No puedes impedirme contactar a mi propia hija a través de órdenes judiciales basadas en acusaciones exageradas sobre acciones motivadas por amor materno, incluso si métodos específicos pudieron haber excedido límites éticos apropiados. Protestó con desesperación creciente en su voz. Jueces comprenderán que madres a veces necesitan tomar decisiones difíciles sobre cuidar a hijos adultos que no reconocen sus propias necesidades de tratamiento, y especialmente reconocerán que intenciones eran benevolentes incluso si ejecución fue problemática en retrospectiva. Jueces evaluarán basándose en evidencia objetiva sobre crímenes cometidos en lugar de narrativas autocompasivas, sobre amor materno distorsionado, justificando envenenamiento sistemático durante 6 años. Intervino Rodrigo firmemente apoyando mi posición sobre la necesidad de intervención legal formal. Documentación médica probando presencia de 3 medicamentos psiquiátricos pesados administrados sin consentimiento durante periodo prolongado, causando daño sustancial a salud de Carolina, capacidad cognitiva y funcionamiento profesional. Establecerá fundamento sólido para órdenes protectoras y especialmente para investigación criminal. Sobre desviación de sustancias controladas y potencialmente intento de homicidio, dependiendo de si la Fiscalía determina que dosificaciones administradas fueron suficientemente altas para representar riesgo letal, en lugar de simplemente incapacitante. Finalmente dejamos la casa de Marta abandonándola sola procesando las consecuencias legales inminentes. De elecciones criminales que había hecho durante 6 años aparentemente creyendo que nunca sería descubierta o responsabilizada porque confianza familiar básica haría que investigación de envenenamiento materno fuera impensable hasta que síntomas se volvieran suficientemente severos para provocar exámenes toxicológicos completos, revelando la verdad imposible. Sobre abuso químico sistemático perpetrado por la persona que debería, por sobre todo proteger en lugar de deliberadamente incapacitar a través de medicamentos desviados de prescripciones legítimas. El viaje de regreso a casa después de la confrontación devastadora en la residencia de Marta fue conducido en silencio absoluto, donde tanto Rodrigo como yo individualmente procesamos la magnitud de aquellas confesiones imposibles sobre envenenamiento sistemático perpetrado durante 6 años por una persona que debería, por sobre todo, proteger en lugar de deliberadamente incapacitar a través de medicamentos psiquiátricos pesados administrados secretamente en comidas preparadas. Bajo el pretexto de amor materno incondicional, pero finalmente revelado como vehículos para abuso químico crónico, motivado por resentimiento sobre pérdida de control cuando establecí vida adulta independiente. Cuando finalmente llegamos a casa y cerré la puerta frontal creando una barrera física entre mi vida presente
y pasado familiar que necesitaría ser completamente reprocesado a través de una nueva y devastadora lente sobre relación materna fundada en manipulación en lugar de amor genuino, permití que emociones reprimidas durante horas de confrontación explotaran a través de lágrimas silenciosas, deslizándose por mi rostro mientras Rodrigo me abrazaba protectoramente, ofreciendo apoyo emocional sin palabras porque frases adecuadas no existían para consolar el trauma de descubrir que mi propia madre me había envenenado sistemáticamente durante años. La primera llamada telefónica que hice después de recuperar mínimamente compostura emocional fue a la abogada Beatriz, una profesional especializada en casos de abuso familiar que la doctora Renata había recomendado durante nuestra conversación en la oficina médica cuando discutimos la necesidad de documentar meticulosamente el descubrimiento toxicológico y especialmente de establecer medidas protectoras legales antes de que Marta pudiera orquestar contraataques basados en narrativas distorsionadas, caracterizando a la víctima como agresora a través de inversión manipuladora típica de perpetradores confrontados con evidencia irrefutable sobre crímenes cometidos durante años sin consecuencias. Carolina, la doctora Renata me informó previamente sobre tu situación y especialmente envió una copia de los resultados toxicológicos que prueban presencia de 3 medicamentos psiquiátricos pesados en tu sistema claramente administrados, sin tu consentimiento o conocimiento durante un periodo prolongado. Comenzó la abogada Beatriz con eficiencia profesional, característica de alguien acostumbrada a tratar casos complejos de abuso familiar. Necesito que relates detalladamente todo lo que ocurrió durante la confrontación con tu madre hoy, incluyendo específicamente cualquier admisión verbal que hizo sobre administrar medicamentos y especialmente motivaciones que reveló para perpetrar este abuso químico sistemático durante 6 años. Durante la siguiente hora, relaté meticulosamente la secuencia completa de eventos, desde descubrimiento toxicológico hasta confrontación en casa de Marta, incluyendo especialmente su admisión parcial sobre haber administrado medicamentos por preocupación materna distorsionada, y especialmente la revelación impactante sobre verdaderas motivaciones basadas en resentimiento sobre pérdida de control cuando establecí vida independiente con Rodrigo, en lugar de permanecer dependiente de guía materna constante que ella aparentemente necesitaba psicológicamente para validar su propia identidad construida exclusivamente alrededor del rol de madre controladora. La abogada Beatriz permaneció en silencio profesional durante mi narrativa ocasionalmente, haciendo preguntas aclaratorias sobre fraseología exacta de admisiones de Marta, y especialmente sobre presencia de Rodrigo, como testigo durante confrontación, que sería crucial para establecer credibilidad de alegaciones en eventual procesamiento criminal. Donde defensa ciertamente intentaría caracterizar acusaciones como fabricaciones de una hija mentalmente inestable, buscando venganza contra una madre amorosa, que solo intentó ayudar a través de métodos no convencionales, pero bien intencionados, según narrativas manipuladoras típicas de perpetradores, enfrentando consecuencias legales. Carolina, la situación que describiste claramente constituye múltiples violaciones criminales serias, incluyendo envenenamiento deliberado, administración de sustancias controladas sin consentimiento, desviación de medicamentos prescritos para propósitos no autorizados, y especialmente crimen continuado, dado que el abuso se extendió durante 6 años. Con patrón sistemático, demostrando premeditación en lugar de error aislado o acción impulsiva, analizó la abogada Beatriz con precisión técnica. Adicionalmente, admisiones verbales que Marta hizo ante un testigo sobre haber administrado medicamentos y especialmente revelaciones sobre motivaciones basadas en control en lugar de preocupación materna genuina, proporcionan fundamento sólido para procesamiento criminal que la Fiscalía probablemente aceptará dada la gravedad de crímenes y existencia de evidencia médica objetiva probando envenenamiento crónico. La confirmación profesional de la abogada Beatriz sobre viabilidad legal de procesamiento criminal contra Marta ofreció validación externa crucial sobre la seriedad de la situación en lugar de ser simplemente un conflicto familiar exagerado que debería resolverse a través de terapia o mediación en lugar de intervención judicial formal, pero simultáneamente despertó ansiedad sobre la complejidad emocional de transformar a mi propia madre en acusada criminal potencialmente enfrentando años en prisión por crímenes perpetrados contra su hija durante un periodo prolongado disfrazado como cuidado materno amoroso. Antes de que iniciemos procedimientos criminales formales, necesito que consideres cuidadosamente las implicaciones emocionales y familiares de proceder legalmente contra tu propia madre, continuó la abogada Beatriz en tono más compasivo, reconociendo la sensibilidad de esa situación imposible. Procesamientos criminales por abuso familiar
tienden a ser prolongados y emocionalmente devastadores para todos involucrados, creando divisiones permanentes en familia extendida, incluyendo hermanos y otros parientes que serán forzados a elegir lados durante litigación pública, sobre alegaciones que muchos considerarán impensables o exageradas independientemente de evidencia objetiva, probando veracidad de acusaciones sobre envenenamiento sistemático. La advertencia de la abogada Beatriz sobre potenciales consecuencias familiares de procesamiento criminal hizo eco exactamente de las preocupaciones que habían dominado mi mente. Desde el descubrimiento toxicológico, cuando comencé a procesar la realidad imposible de que mi propia madre me había envenenado deliberadamente durante años, pero memoria vívida de aquellos 6 años de sufrimiento debilitante a través de síntomas que arruinaron mi carrera profesional, relación marital y especialmente calidad de vida general. Rápidamente disolvió cualquier ambivalencia sobre la necesidad de buscar justicia legal por crímenes cometidos independientemente de costos a relaciones familiares. Abogada Beatriz, comprendo la complejidad emocional de procesar criminalmente a mi propia madre, pero ella destruyó 6 años de mi vida a través de envenenamiento deliberado. Y especialmente demostró durante la confrontación de hoy ausencia completa de remordimiento genuino, caracterizando crímenes como simplemente métodos no convencionales de cuidado materno. Declaré con convicción creciente, fortalecida por indignación sobre la injusticia fundamental de esa situación. Si no hay consecuencias legales para los crímenes que sistemáticamente perpetró, el mensaje implícito será que abuso familiar a través de medios químicos es tolerable siempre que el perpetrador pueda construir narrativas sobre intenciones distorsionadas, buenas en lugar de malicia calculada, incluso cuando evidencia objetiva demuestra patrón de comportamiento criminal sostenido durante años. La abogada Beatriz estuvo de acuerdo con mi razonamiento sobre la necesidad de establecer consecuencias legales apropiadas en lugar de permitir que crímenes serios sean minimizados a través de apelaciones a lealtades familiares o narrativas sobre amor materno distorsionado justificando violaciones éticas y legales fundamentales. Y comenzó a delinear una estrategia multifacética para proceder simultáneamente con procesamiento criminal a través de denuncia formal a la Fiscalía y con medidas civiles, incluyendo orden de restricción, previniendo a Marta de tener cualquier contacto conmigo hasta que un tribunal determinara si representaba peligro continuo basándose en evaluación psiquiátrica obligatoria. El primer paso será preparar una denuncia criminal detallada, incluyendo copia de resultados toxicológicos, tu testimonio sobre la confrontación con Marta, incluyendo sus admisiones verbales sobre administrar medicamentos, testimonio de Rodrigo como testigo de las confesiones y especialmente reporte de la doctora Renata contextualizando el descubrimiento médico y explicando cómo el patrón de síntomas que experimentaste durante 6 años fue consistente con envenenamiento crónico por medicamentos en lugar de trastorno mental genuino, explicó la abogada Beatriz metódicamente. Simultáneamente, prepararemos una petición para orden de restricción de emergencia, argumentando que Marta representa peligro claro y presente, basándose en historial de envenenamiento sistemático, y especialmente en ausencia de remordimiento demostrada durante confrontación, cuando intentó justificar crímenes, a través de narrativas sobre preocupación materna. Las semanas siguientes a aquella tarde imposible cuando descubrí la verdad devastadora sobre envenenamiento materno fueron un periodo de actividad legal frenética, donde la abogada Beatriz trabajó incansablemente preparando documentación necesaria para procesamiento criminal y orden de restricción. Mientras simultáneamente yo navegaba la complejidad emocional de cortar completamente contacto con Marta, y especialmente de informar a mi hermana Juliana sobre crímenes que nuestra madre había perpetrado durante años, sin que ninguna de nosotras sospechara la verdad imposible escondida bajo la apariencia de cuidado familiar amoroso. La conversación telefónica con Juliana fue una de las experiencias más difíciles de ese periodo traumático, porque necesitaba simultáneamente revelar el descubrimiento toxicológico impactante y confrontar la posibilidad de que Juliana pudiera no creer las acusaciones contra Marta, o peor aún pudiera ya saber sobre el envenenamiento, y haber elegido permanecer en silencio por lealtad familiar distorsionada o miedo de confrontar a nuestra madre sobre comportamiento tan obviamente criminal y psicológicamente perturbador que desafiaba comprensión a través de lentes de dinámicas familiares normales. Juliana, necesito decirte algo extremadamente serio sobre nuestra madre, que descubrí recientemente a través de pruebas médicas y que transformará completamente tu comprensión sobre nuestra dinámica familiar. Comencé cuidadosamente intentando preparar emocionalmente a mi hermana para la revelación imposible que estaba a punto de hacer.
Durante los últimos 6 años, mientras luchaba contra síntomas debilitantes que doctores atribuían vagamente a estrés o ansiedad, Marta estaba administrando secretamente medicamentos psiquiátricos pesados en mis comidas, causando exactamente aquellos síntomas a través de envenenamiento crónico por medicamentos que ningún doctor sospechó investigar, porque confianza básica en familia sugería que tal posibilidad sería demasiado paranoica para considerar seriamente. El silencio que dominó la línea telefónica después de mi revelación inicial fue tan cargado de tensión que sentí físicamente el peso de ese momento transformador mientras esperaba la reacción de Juliana, oscilando entre esperanza de que inmediatamente me creería validando mi experiencia y miedo de que rechazaría acusaciones como fabricaciones de una mente traumatizada buscando explicaciones conspirativas para problemas de salud genuinos en lugar de reconocer realidad objetiva sobre abuso materno sistemático, probado a través de evidencia médica irrefutable. Carolina, esto es absolutamente insano e imposible de creer que nuestra madre haría algo tan atroz como envenenar deliberadamente a su propia hija durante años. Juliana finalmente respondió en una voz mezclando incredulidad y preocupación creciente. ¿Estás absolutamente segura de que resultados de laboratorio son correctos? Y especialmente de que la única explicación posible es Marta administrando secretamente medicamentos en lugar de haber otras fuentes potenciales de ese envenenamiento, que no has considerado completamente antes de hacer acusaciones tan serias contra nuestra propia madre. La respuesta inicial de Juliana demostrando escepticismo sobre las acusaciones fue exactamente la reacción que había anticipado y temido, porque revelaba un fenómeno psicológico común donde personas resisten aceptar verdades perturbadoras sobre miembros familiares cercanos, prefiriendo construir explicaciones alternativas inverosímiles, en lugar de confrontar realidad devastadora sobre la naturaleza de relaciones que habían presumido comprender íntimamente durante décadas de coexistencia familiar aparentemente normal, pero finalmente revelada como fundada en manipulación y control, en lugar de amor genuino y respeto mutuo. Juliana. Tengo evidencia médica irrefutable sobre presencia de 3 medicamentos psiquiátricos diferentes en mi sistema administrados crónicamente durante años. Y especialmente tengo admisión verbal de Marta ante un testigo sobre haber puesto deliberadamente esos medicamentos en mi comida. Por preocupación materna distorsionada que finalmente reveló, era realmente resentimiento sobre pérdida de control cuando establecí vida independiente. Respondí con paciencia forzada reconociendo que Juliana necesitaba tiempo para procesar información imposible que desafiaba décadas de comprensión sobre dinámicas familiares. La abogada que consulté confirmó que la situación constituye crímenes serios de envenenamiento y desviación de sustancias controladas que resultarán en procesamiento criminal formal contra Marta, independientemente de si eliges creer en la realidad objetiva de esa situación o prefieres mantener negación protectora sobre la verdadera naturaleza de nuestra madre. La mención de procesamiento criminal formal contra Marta provocó un cambio perceptible en el tono de Juliana, desde escepticismo defensivo hacia algo más cercano a aceptación reticente sobre posible veracidad de acusaciones, que inicialmente parecían demasiado bizarras para representar realidad en lugar de delirios paranoides. Pero simultáneamente despertó ansiedad sobre implicaciones familiares de litigación pública, exponiendo secretos que tradicionalmente permanecían escondidos dentro de dinámicas privadas, protegidas por lealtades, y especialmente por presiones sociales, sobre mantener apariencias de armonía familiar independientemente de abusos subyacentes. Carolina, si lo que estás diciendo es verdad sobre Marta habiéndote envenenado durante años, entonces obviamente ella necesita ser responsabilizada legalmente por los crímenes cometidos. Finalmente concedió Juliana con reluctancia evidente. Pero necesito advertirte que esto destruirá completamente nuestra familia extendida, creando divisiones permanentes entre parientes que elegirán lados basándose en lealtades emocionales, en lugar de evaluaciones objetivas sobre evidencia, y especialmente expondrá a todos nosotros a escrutinio público sobre dinámicas familiares que preferíamos mantener privadas en lugar de tener detalles íntimos discutidos en tribunal criminal. Abierto a observadores y especialmente a prensa, si el caso atrae atención mediática. La preocupación de Juliana sobre consecuencias familiares y sociales de procesamiento criminal era legítima, pero no alteraba fundamentalmente la necesidad de buscar justicia por crímenes que Marta había perpetrado sistemáticamente durante 6 años, destruyendo mi salud física y mental a través de abuso químico deliberado, disfrazado como cuidado materno, porque permitir que crímenes serios sean minimizados o ignorados por presiones sobre mantener armonía familiar superficial
establecería un precedente peligroso implícitamente validando abuso, siempre que el perpetrador pudiera construir narrativas sobre buenas intenciones en lugar de malicia calculada. Durante el siguiente mes, mientras la abogada Beatriz finalizaba preparación de denuncia criminal y petición para orden de restricción, comencé el proceso doloroso, pero necesario de reconstruir comprensión sobre décadas de relación materna a través de una nueva y devastadora lente, revelando patrones de manipulación y control que había normalizado como simplemente rasgos de personalidad materna, en lugar de reconocer como evidencia de patología psicológica profunda, que eventualmente culminó en envenenamiento sistemático, cuando métodos de control convencionales dejaron de funcionar efectivamente después de mi matrimonio y establecimiento de vida adulta independiente. Terapia intensiva con una psicóloga especializada en trauma de abuso familiar fue crucial para procesar la complejidad emocional de esa situación imposible, donde necesitaba simultáneamente validar la experiencia de haber sido víctima de un crimen serio perpetrado durante años, y especialmente navegar sentimientos conflictivos sobre la perpetradora, quien a pesar de haber cometido actos obviamente criminales y abusivos, aún era mi madre biológica, con quien había compartido décadas de recuerdos que necesitaban ser completamente reinterpretados, pero no podían simplemente ser borrados como si nunca hubieran existido. Carolina, es completamente normal y esperado que experimentes ambivalencia emocional sobre procesar criminalmente a tu propia madre, incluso mientras racionalmente reconoces que cometió crímenes serios, mereciendo consecuencias legales apropiadas, explicó la doctora Silvia durante una de las primeras sesiones de terapia. Relación materna es uno de los vínculos humanos más profundos y psicológicamente complejos. Entonces, descubrir que la persona que debería proteger por sobre todo estaba en realidad envenenándote sistemáticamente durante años, crea trauma fundamental sobre confianza en relaciones y especialmente sobre comprensión de tu propia historia personal, que necesita ser completamente reprocesada a través de nueva perspectiva sobre dinámicas familiares que fueron abusivas en lugar de amorosas como habías creído durante décadas. Las palabras de la doctora Silvia validaron la confusión emocional que había dominado mi mente desde el descubrimiento toxicológico cuando comencé a procesar la realidad. ¿De qué décadas de relación materna que había interpretado como amor, en lugar de control, estaban fundamentalmente basadas en manipulación psicológica que eventualmente escaló a abuso químico cuando Marta perdió la capacidad de controlar mi vida a través de métodos convencionales después de un matrimonio que claramente resentía, como amenaza al dominio materno absoluto que había ejercido durante mi infancia y juventud? La audiencia judicial para la orden de restricción de emergencia ocurrió en una mañana fría de martes, exactamente 6 semanas después del descubrimiento toxicológico, que había transformado completamente mi comprensión sobre la realidad familiar, que había habitado inconscientemente durante 6 años de envenenamiento sistemático, disfrazado como cuidado materno amoroso. Y fue la primera vez que vi a Marta nuevamente desde la confrontación devastadora en su casa, cuando admitió verbalmente ante un testigo sobre haber administrado medicamentos a través de comidas preparadas bajo pretextos de preocupación sobre mi nutrición adecuada. Marta estaba acompañada por un abogado defensor que presumiblemente le había aconsejado negar completamente las acusaciones, o alternativamente admitir parcialmente administración de medicamentos, pero caracterizar acciones como cuidado materno bien intencionados y mal ejecutado, en lugar de crímenes deliberados motivados por necesidad psicológica de mantener control sobre una hija adulta que había establecido vida independiente. Pero la expresión en su rostro cuando nuestros ojos se encontraron brevemente a través de la sala del tribunal reveló una mezcla de resentimiento sobre ser forzada a confrontar consecuencias legales por crímenes perpetrados y especialmente miedo sobre la posibilidad de perder completamente control sobre narrativas familiares a través de intervención judicial formal. La jueza responsable de la audiencia era una mujer de aproximadamente 60 años, con una expresión simultáneamente compasiva y seria que sugería décadas de experiencia evaluando casos complejos de abuso familiar, donde realidad objetiva frecuentemente divergía drásticamente de narrativas presentadas por ambos lados, basadas en perspectivas emocionalmente cargadas, en lugar de análisis objetivos sobre evidencia documental, que debería fundamentar decisiones judiciales sobre medidas protectoras, potencialmente restringiendo derechos fundamentales de comunicación entre miembros familiares. Comprendo de documentación presentada por peticionaria Carolina, que alega haber sido víctima de envenenamiento sistemático durante un periodo de 6 años a través de administración no consentida de medicamentos psiquiátricos pesados en comidas preparadas por demandada Marta, quien es madre biológica de peticionaria.
Comenzó la jueza concisamente resumiendo alegaciones centrales. Evidencia médica incluye resultados toxicológicos, probando presencia de 3 medicamentos diferentes en sistema de peticionaria en concentraciones consistentes con administración crónica, durante periodo prolongado, y adicionalmente existe testimonio de testigo sobre admisiones verbales de demandada, confirmando haber puesto deliberadamente medicamentos en comida de peticionaria debido a preocupaciones sobre su salud mental que alegadamente no estaba buscando tratamiento apropiado. El resumen judicial de alegaciones y evidencia presentó el caso en manera objetiva y clínica, que contrastaba drásticamente con la carga emocional devastadora de esa situación para mí mientras procesaba el trauma de estar sentada en tribunal criminal acusando formalmente a mi propia madre de crímenes que habían destruido 6 años de mi vida a través de abuso químico sistemático que ningún doctor había sospechado investigar hasta que la doctora Renata confió en sus instintos profesionales, solicitando panel toxicológico completo revelando la verdad imposible sobre envenenamiento crónico por medicamentos. El abogado defensor de Marta comenzó argumentación intentando minimizar la gravedad de acusaciones a través de caracterización de acciones como cuidado materno mal dirigido pero bien intencionado en lugar de crímenes deliberados, mereciendo medidas protectoras restrictivas. Pero la jueza rápidamente interrumpió esa línea de razonamiento con una observación cortante sobre la irrelevancia de intenciones subjetivas, cuando acciones objetivas causaron daños sustanciales a través de violaciones claras de autonomía corporal y consentimiento médico informado, que son derechos fundamentales, protegidos independientemente de relaciones familiares entre perpetrador y víctima. Consejero, comprendo que está intentando contextualizar las acciones de su cliente a través de una narrativa sobre preocupación materna, pero administración no consentida de medicamentos psiquiátricos pesados durante 6 años, causando síntomas debilitantes médicamente documentados, constituye crimen serio independientemente de motivaciones alegadas, declaró la jueza firmemente, estableciendo inmediatamente que el tribunal no toleraría intentos de minimizar seriedad a través de apelaciones a lealtades familiares. La pregunta central para determinar si orden de restricción de emergencia es apropiada no es si demandada tenía buenas intenciones, como ella alega, sino más bien si representa peligro continuo para seguridad de peticionaria, basándose en patrón de comportamiento demostrado durante 6 años de abuso químico sistemático, y especialmente basándose en aparente ausencia de reconocimiento sobre gravedad de acciones perpetradas. La intervención de la jueza estableciendo parámetros claros. Sobre evaluación del caso, basada en hechos objetivos en lugar de narrativas emocionales, ofreció alguna esperanza de que la orden de restricción sería otorgada protegiéndome legalmente de contactos adicionales con Marta, hasta que evaluación psiquiátrica completa pudiera determinar si estaba experimentando un trastorno de personalidad o deterioro cognitivo, afectando juicios sobre consecuencias de acciones y especialmente sobre naturaleza apropiada de relaciones familiares entre adultos independientes, en lugar de dinámica controladora que había caracterizado relación materna durante décadas, culminando en envenenamiento sistemático. Después de escuchar argumentos de ambos lados y revisar cuidadosamente evidencia médica, documentando presencia de medicamentos no prescritos y especialmente testimonio de Rodrigo sobre admisiones verbales de Marta durante confrontación en su casa, la jueza otorgó orden de restricción de emergencia con duración de 6 meses, previniendo a Marta de tener cualquier contacto directo o indirecto conmigo, incluyendo comunicaciones, a través de terceros o redes sociales, y especialmente ordenó que Marta se sometiera a evaluación psiquiátrica completa, que sería considerada en audiencias futuras, sobre extensión permanente de orden de restricción o, alternativamente, sobre posibilidad de contacto supervisado, si evaluación determinaba que no representaba peligro continuo. El otorgamiento de la orden de restricción ofreció protección legal crucial contra intentos potenciales de Marta de continuar manipulando o acosando a través de contactos que podrían caracterizarse como intentos de reconciliación, pero que en realidad representarían esfuerzos adicionales de establecer control a través de presiones emocionales. Sobre lealtades familiares, o especialmente a través de construcción de narrativas, donde ella sería víctima de una hija ingrata, en lugar de perpetradora de crímenes serios, mereciendo consecuencias legales apropiadas, a través de procesamiento criminal formal, que la abogada Beatriz había presentado a la Fiscalía para evaluación sobre viabilidad de cargos formales. La decisión de la Fiscalía sobre aceptar denuncia criminal contra Marta llegó aproximadamente 2 meses después de la audiencia de orden de restricción, cuando el fiscal responsable de revisar el caso concluyó que evidencia médica combinada con admisiones verbales
documentadas a través de testimonio de testigo, establecía fundamento sólido para procesamiento criminal por envenenamiento deliberado, administración no consentida de sustancias controladas, y especialmente desviación de medicamentos prescritos para propósitos criminales, en lugar de uso terapéutico legítimo según pautas médicas apropiadas que presumiblemente acompañaron prescripciones originales. Carolina. Recibí notificación de la Fiscalía confirmando que aceptaron la denuncia criminal contra Marta y procederán formalmente con cargos múltiples relacionados a envenenamiento sistemático durante 6 años, informó la abogada Beatriz durante una llamada telefónica que recibí en una tarde lluviosa de jueves. Procesamiento criminal obviamente será prolongado, extendiéndose potencialmente por 1 año o más, dependiendo de estrategias de defensa y especialmente de resultado de evaluación psiquiátrica, que el tribunal ordenó como parte de orden de restricción, porque si evaluación determina que Marta estaba experimentando trastorno delirante o deterioro cognitivo significativo cuando perpetró crímenes, esto podría afectar su capacidad legal de ser juzgada criminalmente, o alternativamente podría resultar en sentencia reducida basándose en circunstancias atenuantes relacionadas a salud mental comprometida. La posibilidad planteada por la abogada Beatriz sobre evaluación psiquiátrica, potencialmente revelando trastorno mental, que afectaría responsabilidad criminal de Marta, creó sentimientos conflictivos, donde parte de mí quería que fuera considerada completamente responsable por crímenes perpetrados durante años, sin circunstancias atenuantes, minimizando gravedad a través de diagnósticos psiquiátricos convenientes, pero otra parte reconocía que una persona mentalmente saludable probablemente no elaboraría un esquema de 6 años para envenenar sistemáticamente a su propia hija por resentimiento sobre pérdida de control cuando estableció vida adulta independiente. El reporte de evaluación psiquiátrica obligatoria, conducida por experto designado por tribunal, llegó 3 meses después de orden de restricción, y contenía hallazgos sorprendentes sobre estado mental de Marta, que contextualizaban, aunque no justificaban completamente comportamiento criminal, que había perpetrado durante años a través de envenenamiento sistemático, disfrazado como cuidado materno amoroso, pero finalmente revelado como manifestación de trastorno de personalidad narcisista severo, exacerbado por ansiedad creciente sobre pérdida de control, cuando su hija adulta estableció familia independiente, amenazando identidad materna que Marta había construido exclusivamente alrededor del rol de madre dominante. Evaluación psiquiátrica determinó que demandada Marta presenta síntomas consistentes con trastorno de personalidad narcisista, caracterizado por necesidad patológica de control sobre miembros familiares, incapacidad de reconocer autonomía de hijos adultos, y especialmente tendencia a interpretar establecimiento de independencia por hijos como rechazo personal, mereciendo retaliación a través de comportamientos diseñados para restaurar dependencia, resumió la abogada Beatriz. Durante una reunión para discutir implicaciones del reporte psiquiátrico, el psiquiatra experto observó que administración sistemática de medicamentos causando síntomas debilitantes fue consistente con patrón de comportamiento narcisista, donde perpetrador busca crear dependencia artificial en víctima a través de incapacitación que fuerza regreso a dinámica controladora previa. Y especialmente notó que Marta demostró durante evaluación ausencia de empatía genuina sobre sufrimiento causado, enfocándose exclusivamente en sus propias necesidades emocionales de mantener rol materno central en lugar de reconocer autonomía de hija adulta. Los hallazgos psiquiátricos finalmente ofrecieron explicación sobre motivaciones subyacentes al envenenamiento sistemático, que había parecido tan bizarro e incomprensible cuando inicialmente descubrí la verdad a través de exámenes toxicológicos, pero simultáneamente creó un dilema moral sobre si Marta debería ser tratada como perpetradora criminal completamente responsable por acciones o como persona mentalmente enferma, necesitando tratamiento psiquiátrico intensivo en lugar de simplemente castigo a través de encarcelamiento, que probablemente no resolvería patología psicológica subyacente, alimentando comportamientos abusivos y manipuladores. El acuerdo mediado que eventualmente evitó juicio criminal completo fue negociado aproximadamente 8 meses después del descubrimiento toxicológico inicial a través de esfuerzos combinados de abogada Beatriz, representando mis intereses, abogado defensor de Marta, fiscal responsable del caso criminal, y especialmente equipo de salud mental, incluyendo psiquiatra experto, que había conducido evaluación revelando trastorno de personalidad narcisista como contexto explicatorio, aunque no justificador para crímenes perpetrados durante 6 años de envenenamiento sistemático.
Términos del acuerdo incluyeron admisión formal de culpabilidad por Marta sobre cargos de administración no consentida de sustancias controladas a cambio de sentencia suspendida condicionada a cumplimiento riguroso, con tratamiento psiquiátrico intensivo. Por mínimo de 3 años, incluyendo terapia semanal y medicación apropiada para trastorno de personalidad, mantenimiento de orden de restricción, previniendo cualquier contacto conmigo durante periodo mínimo de 2 años, sujeto a reevaluación, basándose en progreso demostrado en tratamiento y especialmente emisión de carta formal de admisión. Sobre crímenes cometidos y disculpa reconociendo daños causados a través de 6 años de abuso químico sistemático. La carta de admisión y disculpa que Marta firmó bajo supervisión de abogados y equipo médico fue el documento más difícil de leer durante ese proceso traumático entero, porque finalmente contenía reconocimiento explícito sobre crímenes perpetrados y especialmente sobre motivaciones basadas en necesidad patológica de control, en lugar de preocupación materna genuina, validando una experiencia que había sido sistemáticamente negada durante años, cuando doctores atribuían síntomas a estrés, en lugar de reconocerlos como evidencia de envenenamiento crónico por medicamentos, que nadie sospechó investigar debido a confianza básica en dinámicas familiares presumiblemente saludables. Los meses siguientes a ese acuerdo mediado fueron un periodo de reconstrucción gradual, donde lentamente comencé a recuperar funcionalidad cognitiva y estabilidad emocional que habían sido progresivamente destruidas durante 6 años, de envenenamiento sistemático, especialmente a través de discontinuación completa de exposición a medicamentos que Marta había administrado secretamente, y a través de terapia intensiva procesando trauma de descubrir que relación materna que había interpretado como amor estaba fundamentalmente basada en manipulación patológica y control culminando en abuso químico cuando métodos convencionales dejaron de funcionar. Rodrigo fue un compañero excepcional durante ese periodo imposible de recuperación, ofreciendo apoyo emocional constante, mientras simultáneamente procesaba su propia ira sobre haber presenciado mi sufrimiento durante años, sin sospechar que síntomas debilitantes eran causados por envenenamiento deliberado en lugar de trastornos mentales genuinos que habíamos creído estaban afectando mi salud. A pesar de ausencia de diagnósticos definitivos, incluso después de múltiples consultas con especialistas que nunca consideraron posibilidad de envenenamiento crónico por medicamentos, la decisión sobre eventualmente permitir contacto supervisado con Marta después del periodo mínimo de 2 años estipulado en acuerdo mediado, permaneció una pregunta abierta que revisitaría periódicamente, basándome en recomendaciones de profesionales de salud mental, monitoreando su progreso en tratamiento psiquiátrico y especialmente basándome en mi propia disposición emocional de potencialmente reconstruir alguna forma de relación materna fundada en respeto mutuo y reconocimiento de autonomía, en lugar de dinámica controladora que había caracterizado décadas de coexistencia familiar, culminando en crímenes que irreversiblemente transformaron la naturaleza de todas las relaciones futuras. 2 años después de aquella mañana imposible cuando descubrí, a través de examen toxicológico que mi propia madre me había envenenado sistemáticamente durante 6 años, finalmente alcancé un sentido de normalidad restaurada, donde funcionaba profesionalmente sin la niebla mental debilitante que había dominado mi existencia durante el periodo prolongado de envenenamiento crónico por medicamentos. Mi relación marital con Rodrigo había sido fortalecida a través del proceso de enfrentar juntos el trauma de ese descubrimiento devastador, y especialmente había desarrollado comprensión más profunda sobre la importancia de confiar en instintos cuando síntomas inexplicables persisten a pesar de evaluaciones médicas superficiales, atribuyendo vagamente problemas a estrés, en lugar de investigar causas subyacentes a través de pruebas completas, como el panel toxicológico que eventualmente reveló la verdad imposible. La lección más importante que aprendí a través de esa experiencia traumática fue que abuso familiar puede asumir formas insidiosas y difíciles de detectar, que desafían comprensión a través de lentes convencionales sobre dinámicas familiares, y especialmente que confianza básica en relaciones cercanas puede paradójicamente facilitar perpetración de crímenes serios cuando víctimas y profesionales médicos descartan posibilidades que parecen demasiado bizarras para representar realidad. En lugar de considerar hipótesis inverosímiles cuando evidencia clínica no tiene sentido completo a través de diagnósticos convencionales sobre trastornos mentales o físicos. ¿Te gustó la historia de Carolina? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí porque te estaré esperando.